Ahora dígale, el Señor me va a hablar a mí. Sí, porque somos re buenos para echarle al vecino, ¿ah? Pero Dios me va a hablar a mí. Dios me va a hablar a mí. Ok, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y Señor, sabemos que tu palabra nos revela, Señor, tus propósitos para nuestra vida. Nosotros que somos tu creación, pero nos has adoptado como hijos legítimos. Y ahora, Señor, podemos gozar de las herencias que tú tienes de la eternidad. Te amamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en una serie de enseñanzas que se llama Lo que Dios pide de mí. Lo que Dios pide de mí. Y cuando hablamos de lo que Dios pide de mí, tomamos el pasaje de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 al 14, que ha sido nuestra base para poder meditar en lo que Dios pide de mí. Y el pasaje dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a tu Señor Dios Todopoderoso, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. He aquí, del Señor Todopoderoso son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Vimos este pasaje y vimos que la palabra prosperidad, para que tengas prosperidad, no se refiere a dinero, se refiere a una prosperidad integral. La Biblia le dice, el apóstol Juan a Gallo le dice: deseo que seas prosperado en todo, que tu alma prospere, dice. Entonces, cuando habla de la prosperidad en todo, habla de una prosperidad integral. Prosperar en el alma, prosperar en nuestras relaciones, prosperar en nuestro trabajo, prosperar en nuestro hogar, prosperar económicamente está incluido también, prosperar en salud, ¿sí? En conocimiento. Es una prosperidad integral, pero desafortunadamente cuando oímos prosperar pensamos en dinero, pero es solamente una parte y no el todo. Así que la finalidad de este pasaje es que quien puede andar en esto prospere, y prospere bien en todos los sentidos. Y da una razón muy sencilla: porque Dios ama a su creación. Dice: porque he aquí el Señor Todopoderoso es el dueño de los cielos, de la tierra y de todas las cosas que hay en ella, incluyéndonos a nosotros. Y como nos ha adoptado como hijos, entonces Él quiere que nosotros seamos prosperados. Claro que sí. Y vimos el primer tema, vimos acerca de lo que dice el temor. Y nos dimos cuenta que la palabra temor no tiene ninguna relación con el miedo. Sin embargo, culturalmente la relacionamos con el miedo. La palabra temor significa reverencia, respeto, amor, ¿sí? Obediencia. Entonces, la palabra temor, espero que para todos haya dejado de ser temor. ¿Sí? Valga la redundancia. Deje de ser el temor en español y se convierta en el respeto y lo que realmente Dios quiere que tengamos hacia Él. En la segunda parte vimos que debemos andar en sus caminos. Y andar en sus caminos es no escuchar la voz de quienes nos llevan a otras creencias. Específicamente vimos que la gente tiene una costumbre de hacer sus propios dioses, de crearlos a su manera
y entonces Dios nos pide que no andemos en ese camino, sino que nosotros comencemos en el camino que Dios nos ha trazado. El Nuevo Testamento dice que las enseñanzas de Jesús son el camino que debemos seguir. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el tercer tema vimos amar y servir al Señor, y llegamos a la conclusión de que el que sirve, sirve, y el que no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Entonces, sencillo, y vimos que amar y servir es la forma en que nosotros mostramos nuestro cristianismo, no solamente de boca, sino de hecho. Entonces, una persona que en realidad ha sido sellada con el Espíritu Santo, entonces su actuar va a ser en el amor de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a hablar del tema de guardar los mandamientos y estatutos del Señor. Guardar los mandamientos y estatutos del Señor. Mire, cuando pensamos en los mandamientos, si somos muy teólogos y nos gusta mucho entrar a la Biblia y meditar en ella y sacamos conclusiones y todo, de repente esto nos puede detener. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, ¿y el pastor por qué está hablando del Antiguo Testamento, de un pasaje de Deuteronomio para darnos una enseñanza a la iglesia de Cristo? Puede venir ese pensamiento, porque en el Antiguo Testamento lo que rige es la ley, y en el Nuevo Testamento lo que rige es la gracia de Dios. Pero en el primer tema hablamos de la gracia de Dios explícita en el pasaje, ¿sí? Vimos cómo la gracia de Dios se muestra, y cómo en el Nuevo Testamento las palabras que se usan ahí tienen su significado en griego también, y cómo se aplican en el Nuevo Testamento las promesas de este pasaje, y que están vigentes sin apelar a la ley. Y ahorita eso es lo que vamos a ver, porque lo que está buscando el Señor es que usted y yo guardemos sus mandamientos y sus estatutos, y no se refiere precisamente a la ley, que eso es otra cosa, y por eso estamos aquí. Vamos a ver qué significa esto. Primero tendríamos nosotros que pensar en los mandamientos. Una gente que no profundiza tanto en la Biblia, a veces me gusta más así, porque podemos ver la palabra así sencilla, y cuando pensamos en mandamientos, pensamos inmediatamente en los 10 mandamientos, ¿verdad? Va a decir, ¿tú guardas los mandamientos? Y yo me acuerdo cuando iba a la doctrina, me ponían a decir, los mandamientos de Dios son 10, y entonces empezaba uno a recitar los mandamientos, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan de los mandamientos, no pensamos en la ley, pensamos en los mandamientos de Dios, ¿sí? En los 10 mandamientos. La Biblia, cuando en este pasaje habla de los mandamientos, usa una palabra que se pronuncia mitzvah. Los mandamientos es la mitzvah de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia que la Escritura dice los mandamientos, o en una reunión, decía yo, o en una pregunta, simplemente relacionamos los 10 mandamientos con la palabra mitzvah, y se refiere precisamente a los 10. Entonces, si nosotros estamos leyendo Deuteronomio, estamos leyendo que Dios dice que lo que Él quiere es que le tengamos temor, respeto, que sirvamos y que amemos a la gente y el servir al Señor. Nos dice que andemos en sus caminos y que guardemos los 10 mandamientos. A eso se refiere. Se refiere a los 10 mandamientos. Entonces, el término mitzvah, mandamiento, implica un mandato de alguien que tiene autoridad. Por ejemplo, si el rey Acab daba una orden, la Biblia no va a usar la palabra mitzvah. ¿Por qué?
porque en el relato bíblico el rey Acab no tiene autoridad, su vida no respalda. Sin embargo, para referirse de Dios a la gente, usa la palabra mitzvah, porque Dios sí tiene autoridad. Entonces, cuando la Biblia habla de reyes que tienen autoridad, cuando habla de la gente que va a obedecer, cuando habla del padre justo al hijo, lo que le tiene que decir, que le va a dar enseñanza, que le va a dar sabiduría, entonces vamos a encontrar la palabra mitzvah. Y también vamos a ver que cuando Moisés se refiere a los mandatos de Dios, usa también esta palabra. Así que no hay duda. El concepto que muchos tenemos de los mandamientos a veces es negativo. A veces pensamos que son una carga y que los mandamientos nos impiden llevar una vida tal vez divertida, porque son eso, mandamientos que nos detienen. Pero debemos comprender que los mandamientos son la instrucción amorosa de Dios como un padre que desea que sus hijos sean bendecidos. Creo que todos sabemos, los que somos padres, sabemos de esto. Un mandamiento que nosotros damos a nuestros hijos es porque los amamos, no es porque los odiamos, no es porque queramos que les vaya mal, sino al contrario. Todos los mandamientos que salen de un padre que tiene un corazón correcto va a ser para que los hijos sean prosperados. Y entonces la Biblia usa la palabra mandamiento para referirse a lo que Dios quiere de sus hijos, por el amor que les tiene a sus hijos. Entonces, el deseo de Dios es bendecir y proteger de problemas a todos sus hijos. Al darle los mandamientos, el Señor entonces estaba poniendo ciertos límites, que quien los respeta va a ser próspero y va a recibir la bendición de Dios. Pero dice, ¿y quién puede guardar los mandamientos? Es muy difícil, y es donde entra la gracia de Dios. Ahora, los mandamientos, los 10, son solo una parte de la ley, no son toda la ley. Son una parte fundamental, o es el fundamento de donde va a partir toda la ley. Por eso en el Nuevo Testamento se usa la palabra ley para referirse tanto a los mandamientos como a toda la ley en general. La Biblia usa un término que significa ley y es la Torá. Los judíos la siguen estudiando, Torá, así le llaman al conjunto de los primeros 5 libros, y estaba compuesta por 3 bloques. Está compuesta por 3 bloques. Lo primero, que es su base, su fundamento, es los 10 mandamientos. Estos tienen que ver con mi relación con Dios, cómo debo relacionarme con Dios y cómo debo relacionarme con mi prójimo. Entonces los 10 mandamientos básicamente hablan de esto: mi relación con Dios y mi relación interpersonal, desde mis padres, mi esposa, los trabajadores, o sea, todo lo que tenga que ver con mi relación interpersonal. La segunda parte tenía que ver con las leyes sanitarias y la salud. Entonces vamos a encontrar en la ley cómo el Señor dice que debemos hacer cuando nace un bebé. Por ejemplo, dice que la mujer debe guardar 40 días. No es un asunto religioso, es un asunto de salud. Las mujeres saben, ¿no?, de esto. Si guardan sus 40 días bien, pues van a estar mucho más fuertes y mejor. Si se levantan antes, van a tener riesgos, ¿sí? No quiere decir que estén los 40 días acostaditas. Pues uno quisiera, ¿verdad? Pero sí guardarse de trabajos y todo esto. Bueno, y hay personas que, pues, aunque quieran guardar los 40 días, no pueden, porque son el sostén de su casa y a veces nomás unos días y regresan a trabajar. Pero
así pasa. Pero esa es una ley sanitaria, es una ley acerca de la salud. Otra ley, por ejemplo, ¿a quiénes les gustan los camaroncitos al mojo de ajo o a la diabla o en la mantequilla, nada más así, saliendo del templo, así llega el olor así a mantequilla, los camarones así, una salsita ahí, y luego llega un hermano así con un ¿cómo se llaman estos? Una burrita así de camarón. Pues el Señor le dice a su pueblo que no coma camarones. Y no porque sea pecado, sino que le dice que no coma para que no afecte su salud. Entonces le dice de qué animales sí puede comer y de qué animales no. Y en esos se envuelve la ley. Pero en el Nuevo Testamento el Señor se muestra a Pedro, y a Pedro le dice, en un éxtasis que él tiene en una azotea, ve un mantel que baja con animales inmundos de los que Dios le había dicho que no comiera, y le dice el Señor, ¿tienes hambre? Pues mata y come. Y él dice, no, yo nunca he comido cosa inmunda. Y le dice el Señor, no llames inmundo a lo que yo creo, y cómetelo. Pero eso fue un éxtasis, y dicen unas personas, no, solamente fue una revelación para que fuera a ver a Cornelio. Pero era de que Cornelio pues no era judío, y entonces guisaba cosas que los judíos no comían. Y Pedro le dice a Cornelio, tú sabes cuán abominable es meterme a tu casa para mí como judío. En vez de llegar, ay, qué bueno que recibiste a Cristo, no, dices, es abominación para mí meterme a tu casa, pero por mandato de Dios aquí estoy. Y le entra también a la comida. Entonces y después tienen una discusión todos ellos y dicen, no, que deben de guardar la ley y deben de no comer eso, no comer aquello. Y entonces en una asamblea el Espíritu Santo dice, en Hechos 15, dice que a los gentiles, o sea a nosotros, no se nos prohíba nada. Y entonces nos comemos las burritas de camarón con limpia conciencia. Pero la verdad es que sí nos provoca un mal. Si abusamos de esto, el colesterol se sube, ¿sí? Y así es una ley sanitaria, tiene que ver con muchísimas cosas, los enfermos, el separar a un enfermo para que no, especialmente en las enfermedades que se contagiaban y todo esto. Entonces tiene una ley sanitaria. La tercera parte de la ley tenía que ver con la vida espiritual, la revelación de Dios y su gracia, la revelación de Cristo en todos los rituales que tenían que hacer, el templo, los instrumentos que se usaban allá adentro, la ropa sacerdotal, la relación entre el pueblo y Dios que a través del sacerdocio se hacía. Entonces esta era la otra parte. Así que cuando nosotros vemos esta parte, es un poquito complicada pensar nosotros practicarla, aunque muchos desean practicarlo, porque este tipo de personas tienen una idea mística de Cristo, y sin embargo Cristo se reveló físicamente al mundo para que terminara toda esta idea mística del templo, instrumentos y el lugar santísimo. Dice la Biblia que Dios nos metió a los que nos hemos arrepentido y hemos recibido su perdón, y su Espíritu Santo nos ha llevado hasta el lugar santísimo. Entonces podemos platicar con Dios, ¿sí? Sin intermediarios. Muchos se preguntan qué responsabilidad tiene el cristiano con respecto a los mandatos del Antiguo Testamento. Bueno, esto que acabamos de ver, que es la Torah, que en todo en conjunto se convierte en la ley, y se convierte en una constitución para el pueblo, ¿sí? Ahí dice qué hacer cuando alguien mata a una persona, si fue con alevosía, si fue en defensa propia, si fue accidental. Tiene todo ahí, tiene toda una legislación, ¿sí? Entonces ellos consultaban en cualquier sentido, era su constitución, y el gobierno usaba esta ley para administrar todo
lo que era respecto al pueblo. Así que, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, las leyes sanitarias no estamos obligados a seguirlas en el sentido de que podamos tener una consecuencia solo de salud. Nosotros vivimos bajo leyes sanitarias que nuestro municipio nos da. La Constitución, no podemos vivir bajo la Constitución ahorita que se le dio al pueblo de Israel en aquel tiempo, pero sí necesitamos vivir bajo la Constitución de nuestro país. ¿Sí? Entonces, por eso la Biblia en Deuteronomio se refiere a los mandamientos, pero habla de los 10 mandamientos. Se refiere a los 10 mandamientos y no a toda la ley. Por eso este pasaje tiene un mensaje de gracia para el futuro, al futuro de cuando se escribió revelando a Cristo. Amén. Jesús declara respecto a esto que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Dice así: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y Él cumplió la ley de relación con Dios al morir en la cruz, al romper el velo del lugar santísimo y meternos hasta la presencia de Dios con su resurrección. Entonces Él cumplió la ley ahí. No quería decir que venía como alguien que iba a obligar a todos a hacer la ley que se había mandado por Moisés, sino que ahora Él la iba a cumplir, no en acción de sometimiento, sino que Él era el Cristo, el Mesías revelado en la ley, hablando de la ley religiosa. Dice: porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Y se refiere al plan maravilloso de Dios para la humanidad. Cristo cumplió la ley religiosa en la cruz. Él fue el Cordero de Dios, y entonces cesó el sacrificio de que ya no tenían que matar corderos para el perdón de los pecados. Cumplió la ley sanitaria en la revelación a Pedro. Le dijo: no les exijan ya nada, ¿sí? Que empiecen a vivir, dice, nada más que se alejen de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos y de ahogado. Eso es todo. Entonces no hay de que tengamos ciertas restricciones en la ley sanitaria. Y también podemos ver el verdadero significado de la ley a la que Jesús se refería. Le preguntaron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, ¿qué? Depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Si realmente cumplimos este mandamiento, no defraudaremos a uno ni a otro. Como dice el apóstol Pablo, el cumplimiento de la ley es el amor. Y Romanos 13:10 dice textualmente esto: el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando pensamos en toda la ley, nos resumimos a el amor. Esto es lo que Dios quería revelarnos. Si realmente nos amamos unos a otros, entonces no vamos a codiciar, no vamos a robar, no vamos a mentir, no vamos a asesinar, no vamos a cometer adulterio, ni vamos a dejar de cumplir los mandamientos que Dios nos da, y no van a ser carga, porque vamos a tener una relación de amor. De esa manera nosotros podemos sentirnos libres. Libres. Amén. Entonces, ¿en qué se resume toda la ley? En amor. Ahora hay grupos que están tratando de enseñar a las congregaciones a que hasta que hablen en idioma hebreo y que se pongan los rudimentos que la ley decía, pero todo esto eran símbolos para que cuando llegara Cristo viviéramos bajo la gracia. Aunque
En la ley está implícita la gracia, porque dice el escritor de Hebreos que el sacerdote entraba todos los días a ofrecer sacrificios que no podían perdonar los pecados, porque el único que perdona pecados es Dios. Y en su gracia solo nos hacía al pueblo de Israel que hiciera todos esos ritos para que tuviera una revelación de lo que venía. ¿Sí? Ahora vamos a la otra parte. Dijimos que este tema es los mandamientos y ¿qué? Y los estatutos de Dios. Ok, estatutos es una expresión hebrea también y se escribe Job. Como Job, nada más le volteamos la letra. ¿Sí? Job. Entonces, cuando vemos esta palabra de estatutos a través de la lente del Nuevo Testamento, es común que los cristianos veamos también estos estatutos como algo negativo o como algo opuesto, como que no tiene que ver con la gracia divina de Dios. Y entonces a veces por tener este pensamiento dejamos ir las cosas positivas de los estatutos. Entonces, cuando vemos la palabra Job, vamos a tener una revelación correcta del propósito de Dios para la vida de todo creyente. Mire, Job tiene como fundamento poner un límite para que nadie lo cruce. Es poner un límite. ¿Se acuerdan? Hace, no sé si hace 8 días o hace 15 días les decía yo que a veces nos quejamos, ¿verdad? Que por qué pasan tragedias, por qué Dios permite que nos pasen tragedias, que el río se llevó quién sabe cuántas casas. No fue Dios. Nosotros nos fuimos a meter a los límites, rebasamos los límites y lógicamente el Señor viene a regar su tierra con sus aspersores, cae el agua, sube los límites que tiene y nos lleva por andar cruzando los límites. Me acuerdo en una ocasión que fui a Tijuana. Tijuana está la ciudad aquí en medio de un canal. Los que son de allá o los que han estado allá saben de esto. Y entonces cuando va uno viajando hacia el centro del país, se topa uno con la presa. Que si esta presa se rompe, inunda todo Tijuana, porque Tijuana está abajo en el canal por donde tenía que bajar toda esta agua. Bueno, pues como allá llueve muy poco, no llueve como aquí, la presa tiene su límite, pero hace algunos años llegó al límite menor de su capacidad por muchos años. Y cuando yo fui manejando y pasé por esta presa, ¿qué creen que había? Había casas adentro de la presa. Y después hubo un tiempo que empezó a llover mucho y alcanzó el agua a las casas. Y entonces ellos estaban buscando a los culpables. El gobierno por dejarlos meter y las mismas personas por irse a un lugar que no era seguro. Entonces siempre que nosotros rebasamos los límites vamos a tener una consecuencia, pero cuando no rebasamos los límites entonces tenemos paz y tranquilidad. ¿Sí? Si el mar golpea, pues yo vivo allá arriba en el cerro, entonces no tengo problema. Pero como nos metimos casi al mar a construir los hoteles, entonces tenemos problemas. Ok, la persona que ignore las advertencias de los límites va a sufrir daños. Mire, estamos llenos de límites. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ellos que ya no tienen importancia. Pero todas las personas que andamos en la calle estamos llenas de límites. La banqueta es un límite.
Si te bajas la banqueta y te atropellan, rebasaste un límite. Para cruzar la calle, aquí no hay mucho porque aquí los señalamientos están con adoquín. En las esquinas, algunas calles tienen adoquín, eso quiere decir que es la zona peatonal. Cuando se pone el alto, el coche no debe rebasar el adoquín para que deje libre esta parte y la gente pueda cruzar la calle por ahí. Pero nosotros nos cruzamos por acá atrás, los coches se estacionan ahí cuando está el alto, precisamente encima de los adoquines, y entonces la gente tiene que cruzar con peligro. Igual, en la avenida hay rayas amarillas que marcan que esa es la área de los peatones, pero ahí nos metemos con el coche. Hay líneas amarillas en las banquetas que dicen que ahí no se puede uno estacionar, y ahí nos estacionamos. Y luego nos enojamos porque nos levantan infracción. Luego hay líneas rojas que son líneas de servicio como bomberos, ambulancias, todo esto. Si es posible estar lejos de estas líneas es mejor por si hay un accidente. Hay líneas azules que dice que ese lugar no lo toques porque es para discapacitados, y vamos y nos estacionamos ahí. Y nos enojamos porque llega uno de silla de ruedas a echarnos pleito. Pues nomás tuve un ratito, tú. Así es. Pero los límites cuidan nuestra vida y cuidan la vida de los demás. Entonces, cuando Dios está estableciendo límites, parámetros, son por nuestra seguridad y por nuestra prosperidad. Quiere decir que nuestro Dios es un Dios de amor, que está preocupado por nosotros, que Él ha puesto límites como nosotros le ponemos límites a nuestros hijos. No dejamos que el bebé gatee y se vaya a caer de la cama, le ponemos límites. No le damos un juguete que le pueda hacer daño, le tenemos límites. No los dejamos hacer lo que quieran porque los amamos, tienen límites. Les decimos esto sí, esto no, porque hay límites. Y todos los límites que tienen un fundamento correcto hablan del amor del que los pone. Si usted tiene muchas limitantes de parte de sus hijos, de sus padres, jovencitos, niños, es porque sus padres los aman demasiado. A lo mejor ahorita sean carga para usted, jovencito, jovencita, pero es el amor de sus padres. Y tal vez nosotros nos sintamos limitados por Dios y decir: Señor, ¿por qué nos pones tantos límites? Yo quiero la vida loca. Pues sí, y loca vas a terminar. Porque Dios nos ha dado los límites por nuestra seguridad, por nuestra prosperidad. Y tenemos que aprender a amar esos límites, a gozarnos y saber que estos límites nos van a traer gozo, paz y una mente tranquila. ¿Sí? Mire, el Salmo 119 dice, en varios de sus versos nos muestran la seguridad. Vamos a ver el verso 5. Dice: ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Dice: quiero que mis caminos sean afirmados. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. Y entonces el mismo salmista dice que al guardar sus estatutos, entonces no seré avergonzado. Al considerar todos tus mandamientos, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Dice entonces: Señor, gracias por tus estatutos, porque vas a evitar que yo sea avergonzado. Cuando los cumpla, voy a tener una mente tranquila, una conciencia que no hay que le acusen. ¿Por qué? Porque he respetado los límites que Dios ha puesto. Amén. Dice, sigue diciendo el salmista: tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino?
Pues guardando la palabra, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo el salmista que sin estatutos él estaría desamparado. Y habla a la juventud y le está dando un consejo. ¿Quieres un camino seguro? Pues guarda los estatutos de Dios. No le hagas al ensarapado. ¿Qué significa ensarapado? No le hagas al loco. Ese es el camino. Amén. Y luego el verso 12 dice: bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que qué. O sea, llega el momento en que los estatutos son tan benéficos. Cosa rara que alguien ame más los estatutos que las riquezas. Pero habla de un corazón en su lugar. Habla de algo correcto. Hablábamos, por ejemplo, en la escuela de padres, que muchos los hombres pensamos que con dinero arreglamos la familia, dando todo, aparentemente. Y eso es nuestro justificante para no llegar a la casa, para estar más horas. Y cuando la esposa nos reclama tiempo, los hijos decimos: ¿qué les falta? ¿Qué les falta? A ver, si quieren tener lo que tienen, pues hay que pagar el precio. Como si el dinero pudiera comprar una relación amorosa de padre e hijo, esposa, esposo, ¿verdad? El dinero no tiene el poder de comprar eso. Pues llega al grado el amor a los estatutos de Dios que se pueden convertir en lo más importante, y lo contrasta con las riquezas, porque el hombre es dado a amar las riquezas. Y dice el salmista del 119, dice: aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Hay mucha gente que cuando nosotros empecemos a vivir de acuerdo a los estatutos, los límites de Dios, entonces nos van a criticar y van a hablar contra nosotros. Eso es inevitable. Pero dice el escritor, dice: pues no me interesa. Mi deleite está en los estatutos de Dios, y esta gente no va a ser mi consejero. Dios es mi consejero. Entonces, cuando nosotros logramos hacer de los estatutos de Dios nuestros consejeros, vamos a sufrir al principio, porque vamos a hacer cosa rara. Van a decir: estos pero el tiempo y principalmente Dios va a bendecir a quien ha guardado los estatutos de Dios, los límites de Dios. Tenemos mucha historia que contar con el rebasar los límites. Tenemos enfermedades que nunca antes había habido. Tenemos un montón de chiquitas con bebés. Tenemos un montón de mujeres abandonadas. Tenemos un montón de hombres acostándose con todo lo que se encuentran, luego ni cuenta se dan con quién. Tenemos gente experimentando drogas nuevas, viejas y de todo. Tenemos gente experimentando sexo en donde sea y como sea y con quien sea, porque hemos rebasado los límites. Nos estamos volviendo locos, creyendo que estamos buscando felicidad.
pero todos vamos a pagar las consecuencias de rebasar los límites. Pero el que guarda los límites puede dormir tranquilo. Aunque al momento no se goce uno tanto, pero va a haber una recompensa. Dice la Escritura que el que guarda los límites va a ser prosperado. Prosperado. No va a ser avergonzado. Y va a tener la guía más correcta. Porque ha venido de aquel que en realidad nos ama, que es nuestro Creador. Más como el ogro Dios, es el Dios de amor que está cuidando de nosotros. Su amor se ha presentado porque no nos ha impuesto como a los animales que tienen implícita su acción. A nosotros nos ha dado la libertad de decir sí o no. Hay que abrazarlo con gozo y con alegría. Señor, déjame guardar tus mandamientos y tus estatutos. En otras palabras, Señor, quiero tener un amor verdadero para ti y para toda la gente que está en mi contorno. Y no quiero rebasar los límites que tú has puesto por cuidado y por amor a mí. Esto diría la versión de Jorge. Piense, si hacemos un recuento, ¿cuántas veces hemos tenido miedo a Dios en lugar de amarlo? ¿Cuántas veces hemos cambiado la gloria de Dios por cosas que no tienen razón? Estuve viendo con mi esposa unos videos que a ella le llamaron la atención y me lo compartió. Una mujer que antes de ser convertida a Cristo era pintora y ahora convertida, supuestamente dice que ella cuando pinta el Espíritu Santo la toma y entonces la unción de Dios está implícita en sus cuadros, y quien compra sus cuadros se lleva la unción fresca a su casa. Nomás cuestan $2,000 los cuadros. Y lo cree ella, lo dice con tanta seguridad. Dice, entonces cuando usted llega y pone el cuadro en su casa, la unción fresca de Dios protege todo su hogar. Cristo mismo está bendiciendo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos cambiado la gloria de Dios por idolatría. Los caminos del Señor son rectos, justos, pero andamos buscando cosas místicas, cosas que están en el aire. Pero Dios nos ha dado a nosotros a beber de su Espíritu. Y a eso se refiere cuando dice que no necesitamos maestros. A eso se refiere que no llamemos Padre a nadie, en un sentido de que el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida. Y a Dios se le experimenta en obediencia, en amor, en conocimiento, en andar en sus caminos, y no de una manera mística. Dios se va a mostrar a nosotros cada día, cada instante. Él es Dios, es real, es verdadero. No es una fuerza que pueda yo atraer o despedir. Él es Dios, es Dios. Amén. Busque al Señor, ame al Señor. Para usted que está allá detrás de este monitor y que ha seguido esta serie por televisión o por video, le invito, junto con la gente que está aquí, a que volteemos nuestro corazón a Dios. Él es el único que puede transformar una familia y la vida de una persona. Ahí en su lugar, dígale al Señor
que le perdone, porque lo hemos hecho a un lado, porque hemos buscado otras cosas. Andamos buscando en las estrellas, andamos buscando en las estatuas, andamos buscando en las personas lo que solo Dios tiene. Dígale a Dios que venga a su corazón, que le perdone, que le ayude a salir adelante, y usted búsquelo a Él en oración, y en su palabra ahí está revelado. Busque un lugar donde congregarse, donde enseñen la Biblia, donde la enseñen correctamente, y que Dios le bendiga.